Mis papás vendieron mi computadora de trabajo de $2,800 para comprarle un tocador a mi hermana. Mi mamá me dijo, es solo una computadora, Charlotte. Así que me fui, y vi cómo su vida perfecta se desmoronaba. Hola, Reddit. Nunca me consideré la oveja negra de la familia, pero viéndolo en retrospectiva, tal vez siempre fui demasiado diferente como para encajar de verdad. Me llamo Charlotte, y a mis 27 años había construido una vida tranquila y enfocada. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica freelance, y mi computadora armada a medida, que me costó $2,800. Era mi salvavidas, no solo para mi carrera, sino para mi independencia. Cada píxel, cada gigabyte de esa máquina representaba horas de trabajo, esfuerzo y agotamiento. No era un lujo, era mi forma de sobrevivir. Mi hermana menor, Elise, en cambio, siempre vivió en un mundo muy distinto. Decir que era consentida se queda corto. Era la niña de oro, el centro de atención en todas las reuniones familiares, la que podía faltar a la escuela porque estaba cansada, la que tenía pasteles de cumpleaños de $500 mientras yo me conformaba con un panecillo del supermercado. ¿Y mis papás? Le permitían todo. Aún así, toleré el favoritismo. Me quedé callada cuando Elise tomaba mi ropa sin pedir permiso, y me mordí la lengua cuando mi papá le decía, mi princesita, incluso durante mi cena de graduación. Me repetía que la familia era más importante que el orgullo, que era mejor mantener la paz que empezar una pelea. Pero todo se rompió en diciembre pasado. Me fui de viaje un fin de semana con una amiga, el primer descanso que me tomaba en más de un año. Al volver a la casa de mis papás, donde vivía temporalmente mientras ahorraba para un depósito, supe de inmediato que algo andaba mal. Mi equipo ya no estaba, el escritorio estaba vacío, no había monitor, ni torre, ni tableta, ni cables. Corrí con mi mamá, en pánico. Estaba sentada en la sala, tranquila, tomando su té como si nada hubiera pasado. Mamá, ¿dónde está mi computadora? Ni siquiera me volteó a ver cuando dijo. Es solo una computadora, Charlotte. Y Liz necesitaba un tocador decente para su cuarto. Y la tuya nada más estaba ahí empolvándose mientras tú te ibas de viajecito. Me quedé congelada. Literalmente se me cayó la quijada. Y Liz necesitaba un tocador. ¿Así que te llevaste mi medio de vida? Justo en ese momento, Elise bajó brincando por las escaleras, radiante de emoción, presumiendo su nuevo tocador estilo Hollywood, con focos, banquito de terciopelo y compartimentos para sus perfumes. Tuvo el descaro de sonreírme como si aún fuéramos hermanas. Gracias por la mejora, sis, tu monitor quedó perfecto como espejo. No grité, no lloré. Solo caminé de regreso a mi cuarto vacío. Cerré la puerta y me quedé mirando el espacio donde solía estar mi futuro. Esa misma noche, enfrenté a mi papá también. Solo suspiró y dijo que no entendía por qué necesitaba una computadora tan cara, que siempre era muy dramática, que Elise tenía una sesión de fotos pronto y necesitaba espacio para arreglarse. Les recordé, con calma y claridad, que trabajo con clientes, que tengo fechas de entrega, que no puedo trabajar sin mi equipo. Me ignoraron. Me dijeron que usara la vieja laptop de Elise unos días. Esa cosa apenas corría el navegador. Algo dentro de mí se rompió. Esa noche, empaqué una sola maleta y me fui. Sin gritos, sin drama, solo silencio. Me mudé al cuarto de huéspedes de una amiga a una hora de distancia. Vacié mis ahorros y pedí una nueva computadora, con mejores especificaciones aún. No les dije dónde estaba, no contesté mensajes. Simplemente desaparecí. 3 semanas después, recibí un correo de Elise. Se notaba alterada. Oye, ¿puedes llamar a mamá? Está súper alterada. Algo pasó en su trabajo, y creo que papá también está en problemas. Lo ignoré. Pasó otra semana, y luego me llamó mi tía, la única persona cuerda en mi familia. Me contó que habían despedido a mi mamá de la agencia inmobiliaria. Al parecer, un cliente presentó una queja por dinero faltante de una cuenta de depósito, y aunque no culparon directamente a mi mamá, la investigación fue tan caótica que terminaron despidiéndola. El pequeño negocio de mi papá ya andaba mal, y sin el ingreso de mi mamá, de pronto estaban ahogados en deudas. Escuché, asentí, le agradecí por decírmelo. Pero no volví. Luego llegó la llamada de mi madre, la primera en casi 2 meses. Charlotte, por favor, necesitamos tu ayuda, solo por un tiempo. Siempre fuiste la responsable. Tú entiendes de presupuestos. Y Liz, ella no está manejando esto nada bien. Le hice una sola pregunta. ¿Recuperaron mi computadora? Hubo un silencio, y al final, me dijo la verdad. No,
Y Liz vendió las piezas. Necesitaba dinero para tratamientos de piel. Me reí, por primera vez en semanas. No porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo, tan patético, que parecía de ficción. Le dije que esperaba que su princesita perfecta hubiera valido la pena, y colgué. Ese fue el momento en el que dejé de llorar por mi familia, el momento en el que dejé de intentar arreglar lo que ellos nunca vieron como roto. En las siguientes semanas, vi cómo todo se desmoronaba desde lejos. Y Liz intentó lanzar un canal de YouTube, pero no sabía editar. Subió un tutorial borroso de maquillaje y lo dejó cuando solo tuvo 5 vistas. Mi papá trató de ofrecer servicios de reparación por internet, pero no sabía cómo promocionarse. Mi mamá quiso volver a bienes raíces, pero la mancha de la investigación la seguía. Vi cómo su familia perfecta se deshacía como listón barato, y no sentí nada más que paz. Pero justo cuando pensé que al fin habían salido de mi vida, algo más pasó. Algo que me volvió a arrastrar al centro de todo. Y empezó con una carta que jamás esperé recibir. La carta llegó a casa de mi amiga, en un sobre blanco sin remitente. La letra era inconfundible, la caligrafía rígida e inclinada de mi padre. Me quedé mirándola un rato antes de abrirla. Dentro había una hoja de cuaderno y un estado de cuenta bancario. Charlotte, cometimos un error, lo sabemos ahora, y no solo con la computadora, con todo. Debí haberte defendido más. Tu madre, ella creyó que estaba haciendo lo correcto, ayudando a Elisa a salir adelante. Pero ahora vemos lo que nos negamos a ver por años. Estamos en serios problemas. Vamos a vender la casa. Debemos impuestos. Y Liz acumuló 3 tarjetas de crédito a nuestro nombre. Ni siquiera sabemos cómo consiguió los datos. No te estoy pidiendo que regreses, pero si puedes ayudarnos, aunque sea con un consejo, te lo agradeceríamos. Papá. Lo leí 2 veces. El estado de cuenta mostraba retiros y cargos por más de $18,000, todo en los últimos 2 meses, todo a nombre de Elise, pero con sus cuentas. Visitas a spas, bolsas de diseñador, 2 pedidos distintos de una boutique de lujo. Era como si no entendiera el concepto de consecuencias. O tal vez simplemente no le importaban. Se me revolvió el estómago, pero no por culpa, sino por claridad. Habían consentido a una narcisista por más de 2 décadas, y ahora se sorprendían de que también los traicionara. Ellos construyeron el pedestal, y ahora no podían respirar desde la base. Aún así, no respondí, no de inmediato. En vez de eso, hice lo que había estado preparando desde que me fui. Lancé mi propia marca de diseño en línea. Mi nueva PC era más rápida que cualquier otra que había usado. Tomé 3 contratos bien pagados. Contraté a un asistente virtual y dejé el depósito para un departamento de una recámara en una ciudad a 2 horas. Incluso adopté una gata, se llama Pixel. Luego, supe por mi tía que Elise se mudó con una amiga, o más bien, con el novio de una amiga. Ya hablaba de lanzar una línea de ropa. No tenía trabajo, ni experiencia, ni habilidades reales. Pero creía que el universo la iba a atrapar, porque siempre había sido así. Porque mis papás siempre lo hacían. Solo que ahora, ya no podían. Cuando la casa se puso oficialmente a la venta, mi tía volvió a llamar, esta vez con una petición. ¿Podrías verlos? Solo una vez, antes de que se vayan de la casa. Le dije que lo pensaría. Y después de unas noches sin dormir, acepté. No por ellos. Por mí. Para cerrar el capítulo en mis propios términos. La casa estaba vacía cuando llegué. Solo mis papás sentados en el porche trasero con tazas de café que ya no hacían juego. Se veían mayores, más pequeños. Los ojos de mi mamá estaban hinchados, los hombros de mi papá, caídos. No los abracé, ni siquiera me senté. Pidieron disculpas por todo. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que nunca se dio cuenta de cuánto me había dado por sentada, que pensaba que protegía la confianza de Elise, no que destruía la mía. Mi papá admitió que había sido demasiado pasivo, que tenía miedo de romper el equilibrio. Dijeron que me extrañaban, que no esperaban perdón. Les hice la única pregunta que aún me importaba. Si pudieran volver atrás, antes de tocar mi computadora, ¿aún así elegirían el tocador de Elise? Los dos negaron con la cabeza. Mi mamá volvió a romper en llanto. Y por primera vez en mi vida, la vi verdaderamente avergonzada. Creímos que teníamos más tiempo, susurró. Tiempo para arreglarlo, tiempo para hacerla madurar, pero no, y ahora, ni siquiera nos habla. Asentí, y me di la vuelta para irme. Pero antes de bajar del porche, los miré una vez más.
Quiero que quede claro, les dije, estoy bien ahora, mejor que nunca estuve aquí, pero no llegué aquí gracias a ustedes, llegué a pesar de ustedes, y no voy a volver. Y me fui. 3 meses después, recibí una invitación al cumpleaños de Elise, digital. Era un correo masivo, claramente me agregaron por error. La temática era, glamour de alfombra roja. Había un enlace a su lista de deseos de Amazon llena de perfumes y zapatos de diseñador. No tenía trabajo, seguía sin canal. Ahora iba de sillón en sillón o se quedaba en el departamento del novio en turno. No respondí. Bloqueé su número otra vez, por si acaso. Mis papás terminaron en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. No he hablado con ellos desde esa última vez. Mi tía me cuenta de vez en cuando. Dice que han cambiado, que ahora son voluntarios en un albergue, que están aprendiendo poco a poco a vivir sin ilusiones. No los odio, no les deseo sufrimiento. Pero sí espero que piensen en lo que perdieron. Que cada vez que vean un escritorio vacío, recuerden lo que solía estar ahí, lo que vendieron, y lo que les costó. En cuanto a mí, mi negocio va increíble, mi departamento está lleno de luz. Pixel duerme en la ventana mientras diseño logos para marcas internacionales y tomo café caro en mi propia taza. Y a veces, cuando enciendo mi nueva PC, sonrío. Porque eso que ellos llamaron, solo una computadora, terminó siendo mi salida. Y nunca miré atrás.